Creo que estamos en la hora. Si mis relojes están bien, estamos en la hora. Así que bueno. Y bueno, hoy vamos a tener una clase un poquito que vamos a ver varias cosas. Y espero que sea entretenida, ¿no? Vamos a aprender varias cosas, vamos a aplicar algunas cosas. Y también vamos a trabajar un poco en equipo o en grupo. Y, y bueno, vamos a tratar de unir varias cositas que hemos aprendido y mezclarlas en algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en la clase anterior vimos esto de la fuerza gravitatoria, ¿no? Ustedes van a hacer algunos ejercicios el viernes con los ayudantes y, y ahí practicarán mucho. También, además, hay otros ejercicios ahí que le vamos a enviar de tarea. O no. Bueno, hay que ver si ya están colocados ahí en el sitio, en el aula, ¿no? Eh, pero en esencia después vamos a retomar de nuevo ese tema o lo vamos a seguir viendo todo lo que es la parte de atracción gravitatoria, digamos, eh, en ejercicios que combinen varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, quedamos un poco pendientes con esto y normalmente en los cursos eh, que antes yo había visto, bueno, habíamos pasado esto un poco y ustedes creo que están viendo en el laboratorio y, y quedaba por ver un poco esto de fricción, ¿no? Habíamos hablado de la interacción entre dos cuerpos y habíamos de alguna manera dividido la interacción entre el cuerpo y la superficie como una suerte de reacción y que tenía una componente, digamos, vertical y una horizontal. A esa componente vertical le llamábamos la normal, pero podía haber entonces la componente horizontal una determinada fuerza que puede ser de roce. Y, perdón. Y lo habíamos analizado, pero digamos que hoy vamos a verlo desde otro punto de vista un poquito más fenomenológico, quiere decir que analizando el fenómeno como tal de roce. Entonces, si yo tengo un cuerpo sobre una determinada superficie, está en reposo, bueno, ahí las fuerzas que actúan serían, esto está tomado de un libro, por lo tanto no exactamente utilizan la misma nomenclatura que nosotros, pero estaría actuando el peso o la fuerza de atracción gravitatoria y una fuerza de interacción que nosotros generalmente la llamamos por R y que ustedes, como lo han visto en muchos lugares, también era igual a esta normal, porque aquí en este caso, como no hay movimiento, es simplemente igual a la interacción que ocurre entre el plano y el cuerpo, ¿no? Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería simplemente estas dos fuerzas, el peso y la interacción del cuerpo este con la superficie, ¿no? Entonces, si ahora nosotros de a poquito empezamos a alar el cuerpo, ¿no? Si empezamos a alar el cuerpo, entonces, bueno, lo que habíamos aprendido, aquí ya está, digamos que las fuerzas están representadas con estas componentes, pero si nosotros aprendimos esto, que en principio esto lo que hay es una fuerza de reacción aquí, ¿no? Que sería, iría en esta dirección para que si no hay movimiento, aquí esto está sacado de un libro en inglés que si quieren también los puedo enviar, es el Holiday, que es un libro también muy famoso que habla de esto, pero está en inglés, a lo mejor muchos de ustedes todavía no están bien duchos en el idioma, que eventualmente en algún momento lo van a tener que hacer. Entonces tendrían esta fuerza para equilibrar, digamos, la fuerza externa que yo estoy haciendo más el peso. Y esto la puedo descomponer como nosotros vimos en una componente vertical que le llamamos la normal y en esta componente horizontal que le llamamos la fuerza de roce, ¿no? Y bueno, esto sigo incrementando esto y el cuerpo, digamos, fíjense que yo puedo ir, y eso ustedes no sé si lo han visto, lo pueden hacer fácilmente en una casa, ustedes empiezan a empujar una, qué sé yo, la mesa, cualquier objeto que sea pesado y empiezan a aplicar fuerza y el objeto no se mueve, y siguen aumentando la fuerza y no se mueve hasta que en algún momento, si la fuerza es suficiente, el objeto, el cuerpo, lo que sea, puede ser una mesa o la cama, lo que sea, va a comenzar a moverse. Y no sé si han notado que una vez que se empieza a mover, el, el sistema es más fácil moverlo, ¿no? Eso lo han visto, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí tendríamos cómo sería, o cómo si uno hace
un experimento y logra medir cómo sería esta componente horizontal de la interacción, que le vamos a llamar la fuerza de Rosetta, cómo sería o cómo se comporta en función del tiempo a medida que yo voy aumentando la fuerza esta F que estoy ejerciendo. Aquí F está aumentando, ¿no? F está aumentando con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, F está aumentando, por lo tanto aquí la fuerza va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega a un valor máximo, y a partir de aquí es que se empieza a mover esto. Entonces noten que esa fuerza de roce cae bruscamente, entre comillas, hasta que más o menos se estabiliza en una magnitud. A esta zona es entonces lo que le llamamos un roce o fuerza de roce, digamos, cinético, ¿no? Y esta sería un roce, digamos, estático, o una fuerza de fricción o roce, como quieran llamarle, estático. Entonces, fíjense que aquí no hay movimiento y tiene un valor máximo. Ese valor máximo de este roce estático va a estar dado, o se puede modelar esto como un coeficiente de roce estático por esta normal, que sería la componente vertical de esta interacción con el plano, y que como hemos visto en muchos casos, cuando estamos en un plano, esa normal es igual en muchos casos, no siempre es igual al peso, en muchos casos. Pero no siempre. Esto no lo tomen siempre como una receta. La normal no necesariamente es igual al peso, sobre todo, por ejemplo, en un plano inclinado, la normal no es, esta normal que sería la componente, sería igual a mg por el coseno del ángulo, sería aquí en este caso la normal. Por lo tanto, esto no necesariamente siempre es así. Entonces, esto sería, esa magnitud sería el máximo que va a tomar esa fuerza de roce estático. Fíjense que la fuerza de roce estático puede tomar valores también menores y que no se está moviendo. Lo que me está diciendo que hay un coeficiente que es, digamos, el que se reporta en tablas y demás, que es exactamente a ese coeficiente o es exactamente igual al máximo que va a tomar la fuerza, digamos, de roce estático. ¿Ok? Y por otro lado, voy a tener otro coeficiente que va a ser este coeficiente cinético, que le puedo llamar, aquí le ponen K, pero le podemos poner, sí, le podemos poner K, porque K en inglés viene de kinetic, ¿no? De cinético, ¿no? Y también va a ser de esta manera. Pero estos dos coeficientes, este mu, esto es una letra griega que se llama mu, esto es una letra griega que se llama mu. Ese mu estático no es igual al mu cinético al mu cuando estamos en movimiento, como estamos viendo aquí, porque este generalmente este mu estático es mayor generalmente que este mu cinético debido a esto que estamos viendo, porque, y eso ustedes lo han visto, no sé si algunos han tenido que empujar un auto, es un poco diferente el modelo, pero más o menos es como la idea. Ustedes han tenido que empujar un auto porque se quedó en pana por alguna razón. Y lo empujan, y al principio para que empiece a moverse cuesta, pero una vez que está en movimiento, la fuerza que uno tiene que hacer disminuye, y eso está relacionado un poco con esto que le estamos diciendo. Entonces digamos que hay un ejercicio muy típico aquí que yo creo que se los están poniendo en el laboratorio, y es calcular, o sea, cómo experimentalmente ustedes pueden calcular el roce estático o este coeficiente de roce estático máximo entre dos superficies. A mí me encanta hacer ese experimento en clase. Por ejemplo, ustedes tomen o la superficie de una mesa y el borrador o cualquier cosa, y cómo determinan el roce estático. Entonces, la manera de hacer eso, vamos a suponer que tenemos una, una superficie o una tabla determinada, ¿no? Y yo tengo aquí otro objeto que estoy aquí arriba, ¿no? Y quiero saber cuánto es el coeficiente de roce estático. Perdón, el cinético, no, el estático. Entonces no sé si vieron esto en el laboratorio. ¿Sí o no? Hola, Mm, hola. ¿Eh? sí, ¿Sí lo vieron, no? sí, sí, sí. Ya, entonces eso, bueno, si ya lo vieron, perfecto, porque esto es un ejercicio muy bonito, porque lo que hay que hacer es ir inclinando esto hasta que el cuerpo empiece a caer.
Y entonces, justo cuando el cuerpo empieza a caer, ¿no? Es en ese momento, digamos, que estamos en el punto máximo aquí del roce estático, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que medir es este ángulo y es lo único, en realidad, lo único que vamos a necesitar. Recuerden que bueno, el roce este en principio depende de las dos superficies. Yo puedo tener una tabla aquí que sea, no sé, de madera y voy cambiando este objeto y por supuesto el roce me va a ir cambiando. Incluso un borrador, si lo pongo de un lado o del otro, me va a cambiar porque el roce tiene que ver con las dos superficies que están en contacto, ¿no? En algún momento les dije que esto todo tiene un origen electrostático, o sea, todo tiene que ver con interacciones entre los átomos, digamos, de las dos superficies y que en algunos casos puede ser mayor o menor. Entonces, aquí esto ustedes, eh, si, si, si lo hicieron en algún momento, entonces sabrán que en el caso cuando no hay movimiento, uno puede, en el caso, digamos, extremo, uno puede decir que justo cuando se empieza a mover, ahí es que ocurre esto. Entonces, bueno, ahí uno ocupa las fuerzas que hay, que serían la normal, eh, y aquí tendríamos la fuerza del peso, y aquí tendríamos el roce, ¿no? Y si este es el ángulo teta, se vamos a tener unas ecuaciones que el mg por el coseno del ángulo, perdón, por el seno. O sea, esto lo tienen que haber hecho, por lo tanto se los estoy poniendo bien rápido, pero lo pueden hacer como ejercicio, o sea, es encontrar las ecuaciones para este sistema, que ya eso creo que lo hicimos en clase, y entonces sería, en el eje que sería mg por el seno del ángulo, va a ser igual a menos la fuerza de roce, que sería este mu por la normal, va a ser igual a la masa por la aceleración. En el caso límite, cuando se empieza a mover, entonces yo voy a considerar que la aceleración es igual a cero, y entonces por otro lado tengo que la normal es mg por el coseno del ángulo, y aquí a uno llega, y eso se los voy a poner pues, para no tampoco eh, adelantarle todo, uno va a llegar a que el roce este estático va a ser igual a la tangente del ángulo. O sea, esto es un problema de lo más bonito que ustedes pueden hacer y que seguramente ya, si lo hicieron en el laboratorio, perfecto. Entonces, este es, digamos, los dos tipos de roce que tenemos, un roce cinético y un roce estático, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento así un poco empírico. Aquí no hay una teoría así como que saque las cosas a partir de principios más fundamentales, sino que es un poco empírico todo esto, ¿no? Al igual que es empírico, por ejemplo, la fricción que pasa en fluido, no sé, fluido estamos hablando, por ejemplo, tanto en líquido como en el aire, cuando uno se tira de un avión, y yo nunca me he tirado, pero me imagino cómo es, depende de cómo uno coloque su cuerpo, la velocidad que va a alcanzar va a ser diferente, ¿no? Entonces, en principio, cuando uno está, digamos, a bajas velocidades, uno puede decir que esa fuerza, digamos, de, de- de fricción que hay entre uno y el fluido va a tener un comportamiento que fíjense que va a ser una determinada constante K, que no necesariamente es la K de resorte, que depende linealmente con la velocidad. Esta es la velocidad. Por lo tanto, fíjense que esta fuerza se va incrementando a medida que va aumentando la velocidad. Esto es, digamos, a bajas velocidades, pero si estamos a altas velocidades, como por ejemplo pasa en los aviones, esa fuerza tiene una componente que esto es una constante y depende como la velocidad al cuadrado. Obvio que estas constantes K y D, de alguna manera K y D dependen de qué cosa, dependen del área del objeto, dependen también de alguna manera de la densidad del medio, esto se llama la densidad ρ, la densidad del medio dependen de esto. O sea, es un poco lógico que si yo estoy y eso lo podemos ver experimentalmente, ustedes lo pudieran hacer, o sea, tienen un determinado líquido y dejan caer un objeto, no sé, eso se puede hacer hasta experimentalmente, ¿no? Se me ocurre, tienen una determinada tipo, algo que tengan un líquido por ejemplo, de agua, y le van echando sal de tal manera que va cambiando la densidad y dejan caer una determinada pelotita y van a ver en qué tiempo la pelotita cae hasta el fondo. Y a medida que yo, mientras más sal le adiciono, que aumento la densidad, esto
me va a ir aumentando el tiempo en que la pelotita llega hasta el fondo de este líquido, ¿no? Por lo tanto, esto está relacionado con este coeficiente. Por supuesto que también depende del área. Si yo esta pelotita ahora la hago más grande o sea, el área es mayor, el área de contacto con la superficie, con lo que se está desplazando, entonces también se va a demorar un poco. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, eso lo hemos visto típico, si dejamos caer una hoja de papel, digamos, así, va a caer muy lento. Sin embargo, si lo hacemos una pelotita, o sea, estrujamos la hoja esta y hacemos una pelotita, va a caer mucho más rápido. O sea, por supuesto que depende de la forma que tiene el objeto, ¿no? Y todo esto está recogido de alguna manera en estas constantes, en estos coeficientes que pueden ser tanto el K como este D. Y aquí están tanto a altas o bajas velocidades. Entonces, noten que, y no sé si han oído hablar de algo que se conoce como la velocidad terminal. Usted puede caer, bueno, nosotros estudiamos que si en el caso ideal uno empieza a caer o tira una pelotita y la velocidad va aumentando, no sé, a medida que aumenta el tiempo, la velocidad, vamos a suponer que la tiramos desde una cierta altura, la velocidad depende de esto, o sea, va a ir aumentando de esta manera. O sea, si uno se guía por esto, esta velocidad puede crecer infinitamente, ¿no? O sea, la velocidad sería, aquí nos estamos olvidando todos los signos y todas las convenciones, simplemente asumiendo que la G va hacia abajo y la velocidad también va hacia abajo, que tienen la misma dirección. Entonces, eh, esto crecería. Pero fíjense que nosotros estamos asumiendo una asociación ideal, ¿no? El caso ideal cuando no hay roce, pero cuando hay roce, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sobre un cuerpo que está cayendo, ¿no? Está actuando la fuerza de gravedad, ¿no? Aquí no sería el peso como tal, sino podemos llamarle la fuerza de gravedad. Y entonces va a haber una fuerza que es esta fuerza que se opone al movimiento, que va a ser esta fuerza de fricción en el fluido. Esa fuerza entonces siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, esa fuerza, como lo pusimos anteriormente, por ejemplo, en el caso cuando es K por V, a medida que la velocidad va aumentando, esa fuerza cada vez se va haciendo mayor. ¿Y qué es lo que va a pasar eventualmente? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes imaginan que va a pasar eventualmente? O sea, debido a la fricción, el cuerpo va a empezar no va a tener la aceleración de la gravedad como tal. Claro. Y si yo fuera a hacer un gráfico, vamos a suponer, si yo fuera a hacer un gráfico de aceleración contra el tiempo, ¿qué debería pasar? Y vamos a suponer la aceleración positiva, ¿no? Vamos a suponer que estoy considerando la aceleración positiva hacia abajo. Yo empiezo con una aceleración cuando parto del reposo, ¿no? Como no tengo velocidad, esta fuerza es cero inicialmente, ¿no? En el momento inicial en que yo caigo. Y ahí la aceleración es máxima, que tiene ese punto. ¿Qué ustedes creen que pasa después con la velocidad, con la aceleración a medida que vaya aumentando el tiempo? O sea, cuando se llegue a este punto de velocidad terminal, la aceleración va a convertirse en cero. Exactamente, exactamente. Eso es lo que. O sea, va a llegar un momento en que esta aceleración va a ser cero. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que esta fuerza, si sigue creciendo y creciendo y creciendo, va a llegar un momento en que va a ser igual a la fuerza de gravedad. Y entonces, en ese momento ya la persona, el cuerpo, el objeto, lo que sea que esté cayendo, va a dejar de acelerar. Esto puede tener no me quiero aventurar, pero esto va a tener, esto va a tener algo como que así va a ser, ¿no? Va a disminuir así de esa manera. Lo podemos calcular, pero no quiero complicarlo. Entonces, a este punto, entonces vamos a tener que, como la aceleración es cero, vamos a llegar a una suerte de una velocidad que va a ser constante, y eso se conoce como la velocidad terminal, o sea, la velocidad con que estamos cayendo. Esa velocidad terminal, entonces, ¿cómo la podemos calcular? ¿No? Entonces, bueno, podemos escribir las ecuaciones para aquí y decir, bueno, vamos a suponer que aquí sobre el cuerpo actúa la fuerza de gravedad, que sería la masa por la constante de gravitación, de gravedad en la Tierra, menos esta fuerza de roce, que sería menos
K por V, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de mi sistema, ¿no? Pero cuando yo llego a la velocidad terminal esta, quiere decir que llegué a este punto, esta aceleración va a ser cero, porque llegué a este punto. Entonces de aquí puedo tener una expresión muy simple que me dice que la velocidad, ¿quién va a ser? Va a ser la masa por la gravedad entre esta constante K. Y esto es lo que se conoce como la velocidad terminal. Para el caso, digamos, cuando voy a baja velocidad, si tuviera el otro caso de donde la velocidad depende como v cuadrado, bueno, entonces ahí uno puede, eh, la expresión sería ligeramente diferente, porque entonces sería menos d por v cuadrado igual 0, y entonces digo que este v va a ser la raíz de mg partido D. Y repito, esto es porque podemos tener dos modelos distintos o asumir que mi objeto, y recuerden que esto es un poco empírico, esto es un poco experimental, por lo tanto va a depender de cómo interactúe mi objeto con el determinado fluido. Cuando vamos nosotros a una alta velocidad, entonces la velocidad terminal entonces está relacionada con eso. O sea, quiere decir que nos tiramos de un avión a 2 kilómetros y nosotros no vamos a llegar a la velocidad que nos dicen los cálculos estos que aprendimos en cinemática, ¿no? O en proyectiles, sino que vamos a llegar a una suerte de velocidad terminal que va a ser distinto para distintos objetos. O sea, una pelotita de ping-pong cae mucho más lento que una pelotita de tenis o una pelota de fútbol, porque tienen distintos tamaños, distintas áreas y distintas cosas. ¿Ok? Entonces, en principio, uno pudiera, y esto lo voy a orientar más o menos, en principio uno pudiera decir, bueno, yo ahora quiero ver exactamente cómo es el... Sí, Julio. Sí, pregunta. Vale, vale. Es que me quedó una duda respecto, ¿la aceleración va cayendo en forma lineal o va cayendo en forma parabólica? Eso en realidad debe ser una exponencial decreciente. Eso lo podemos ver ahora enseguida. Mira, que era lo que yo les iba a decir ahora. Yo puedo escribir esta ecuación es válida. O sea, eh, voy a hacer algo de matemática que todavía está un poquito más avanzado, pero para que entiendan cómo es la cosa, en algún momento lo van a entender. Entonces, fíjense que yo quiero ver cómo depende la velocidad del tiempo. Ese es mi, mi objetivo, ¿no? Y eventualmente, una vez que tenga la velocidad en el tiempo, voy a poder obtener cuánto vale la aceleración del tiempo, porque aquí puedo derivar y obtengo la otra. O sea, esto lo puedo hacer de manera analítica. Entonces, vamos a suponer que tengo este caso, este que está aquí. Y entonces yo no voy a considerar el caso terminal, sino voy a considerar el caso cuando esta aceleración va a ser distinto de cero. Y lo voy a escribir de esta manera para que quede claro, ¿no? De V en dt. Y entonces esto tiene una forma de resolverse que les voy a indicar más o menos cómo se hace, porque no les voy a entrar mucho en detalle, pero esto fíjense que es una ecuación diferencial y que tiene determinadas condiciones iniciales. Vamos a suponer que en t igual 0, mi velocidad es 0, ¿no? Entonces yo tengo que, para resolver esta ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es integrar desde 0 hasta un instante t posterior y ver cuánto va la velocidad. Y para eso lo que hacemos es algo que ustedes van a aprender en algún momento y se llama separación de variables. Y lo que vamos a tener es que fíjense que tengo aquí un diferencial de velocidad y tengo un término de velocidad aquí, ¿no? Entonces, yo quiero poner en ambos lados de la ecuación lo que sea relacionado con la velocidad. El tiempo solo está aquí, no hay otro tiempo, por lo tanto lo pongo simplemente en el lado izquierdo y traigo todo lo que está de velocidad para el lado derecho. Lo que voy a hacer en esencia es decir, esto va a ser que dt, ¿no? Eh, va a ser igual a dv sobre, hagamos esto de otra, a ver, vamos a pasar el m también. Y aquí voy a tener mg menos kv, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí? Uno trata de resolver esta ecuación y lo que se hace
repito, estoy forzándolos un poco, pero lo que se hace es, uno integra esto es una ecuación diferencial y para resolverla lo que hace es integrar uno desde 0 hasta un tiempo t, y aquí integra desde 0 hasta una velocidad v cualquiera. Y desde 0 porque cuando en t igual 0 la velocidad vale 0. Entonces de este lado la integral es muy fácil, es t sobre m, porque la integral de dt es t, la integral de 1 es t, la integral de 1 en dx, eso es x. Eso ustedes lo van a aprender también en algún momento. Por lo tanto, la integral de aquí es t en m. Y aquí se evalúa desde un punto hasta otro. Esto es x. O vamos a llamarle x0, por ejemplo. Esto es x0. Y entonces del lado acá tengo una integral que es de v sobre v y esto nos lleva a un logaritmo. ¿Ok? Esto es la integral, se puede definir, yo creo que lo estoy complicando mucho. Esto se puede definir como la integral de dx sobre x, salvo estas constantes aquí, y esta integral es un logaritmo. El punto es que una vez que resuelva uno de estos, ¿no? De aquí, uno llega a que la velocidad va a tener una función que va a ser del tipo esta velocidad terminal por 1 menos e a la menos una cierta constante que vamos a llamarle alfa por el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto va a tener un gráfico, esto va a tener un gráfico que lo voy a hacer aquí, que va a tener esta forma. La velocidad va a tener un gráfico que va a ser así. Yo parto de 0, llego hasta lo que se conoce como la velocidad terminal y esto crece de esta manera. Así. Hasta que llego a esta velocidad terminal. ¿Ok? Entonces, esto, no se asusten por esto, muchachos. En realidad, es muy probable que vean esto después en cursos un poquito más avanzados. Pero, así que no se asusten. Simplemente les quería mostrar, porque bueno, también Julio preguntó y yo creo que es bueno, porque una vez que uno tiene ya el comportamiento de esta velocidad, entonces la aceleración es simplemente integrar esto. Y cuando uno integra aquí, cuando uno integra, cuando uno deriva esto, va a quedar que la aceleración va a ser, esto es una constante, queda 0, y por lo tanto me queda este único término, me queda algo como otra vt por alfa por e a la menos alfa t. Y esa es la forma que yo les decía que esto también entonces es una exponencial decreciente. ¿Ok? Esta sería la forma de la aceleración. No los quiero complicar mucho con esto. Simplemente el mensaje. La aceleración terminal es cuando esta aceleración es 0 y tenemos dos casos. Cuando hay alta velocidad, cuando tenemos baja velocidad y podemos tener aquí calcular la velocidad terminal. ¿Ok? Si quiere, bueno, no sé, no quiero complicarlo mucho. Judith, sí, se puede, o sea, esta integral se puede calcular. Esto hay que hacer un cambio de variables aquí y es un poquito tedioso, por eso no quería ponerme en tantos problemas, pero esto es una integral que se define como la integral de x sobre x, y esto es un logaritmo natural de x. La integral de esto es esto. O dicho de otra manera, cuando uno deriva el logaritmo de x, obtiene 1 sobre x. Entonces, esto se puede llevar a esta derivada. No se compliquen tanto en eso, simplemente les quise mostrar de dónde salía este gráfico que tenía esta forma, y el gráfico de la velocidad va a tener esta forma. O sea, no es una línea recta, no es una línea recta que llega aquí, sino que esto, como en muchas ocasiones, cuando la fuerza es variable, esto es una curva que va, digamos, disminuyendo de a poco la velocidad, no es lineal el incremento, sino que el cambio depende de en qué momento estamos. Esto es la velocidad en función del tiempo. Ya. Ok, bueno, eso lo pueden encontrar en el libro también que les compartí. Ahí lo pueden también revisar y pueden ver esto. Yo creo que ahí también lo explican un poquito. Ok. Ya, entonces, eh, espero que hayan visto, no sé, hasta aquí alguna duda con eso, algo que quieran comentar, algo que se queden con algo. Sí, el libro que envié por correo, en el libro que envié por correo, que es el Sears, no, el Serway, ahí hay una parte que está relacionada con velocidad terminal, lo pueden buscar y habla esto un poco, lo pueden revisar ahí. ¿Ok? Entonces,
espero que hayan visto el videito que les envié de dinámica de movimiento circular, ¿no? Donde tenemos algo, en este caso nosotros estábamos pensando o lo hicimos como para un planeta, pero también es válido para cualquier caso cuando tenemos un objeto determinado que se está moviendo con cierta velocidad y bajo la acción de una fuerza que tiene un carácter central, que puede ser, por ejemplo, en el caso este como les decía, cuando uno tiene una piedra atada a un determinado hilo, un cordel, ¿no? Y le empieza a dar vuelta encima de la cabeza. Aquí hay una cuerda que está uniendo a esto a un determinado objeto. Y entonces, esta tensión que hay aquí es la que hace que vaya cambiando la dirección en todo momento el cuerpo este, y al tener una cierta velocidad se genera este movimiento circular. Y aquí sale la noción de esta aceleración centrípeta que habíamos visto, que no es más que la velocidad al cuadrado entre r, y si lo queríamos expresar vectorialmente, esa aceleración está todo el tiempo dirigida hacia el centro, ¿no? Estaría, si la queremos dibujar, estaría, digamos, en esta dirección. O sea, si la queremos escribir vectorialmente, sería menos v cuadrado sobre r, y este retongo sería el vector que iría, el vector posición que iría desde el centro hasta donde está mi objeto, ¿ok? Entonces ese sería, vamos a escribirlo un poquito, este sería el retongo. Sería el vector que va hasta donde está el objeto. Entonces tendría esta forma la aceleración. Entonces fíjense que esto, como yo les comentaba en el video, esto es una aceleración que simplemente surge por el cambio de dirección. No es que esté cambiando la velocidad, sino que está cambiando la dirección. Y lo mismo le pasa a la Tierra, ¿no? La Tierra está en una órbita alrededor del Sol. La Tierra tiene una velocidad, por llamarle lineal, que es con la que se mueve, que creo que es 30 kilómetros por segundo, o sea, una bestialidad. Creo que esta es la velocidad con que se mueve la Tierra. Y esa velocidad, cuando uno puede, y lo van a ver en algunos problemitas, uno puede calcular entonces cuánto sería el valor de esta aceleración centrípeta con esta velocidad, con el radio de la órbita de la Tierra, y a partir de ahí puede ver cuánto sería, por ejemplo, la fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra y cosas por ese estilo, porque esa aceleración, entonces, ¿no? La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración esta centrípeta. La fuerza, en este caso, la fuerza gravitatoria de atracción entre el Sol y la Tierra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde esto lo pueden hacer ustedes en casa, y vamos a tener dos masas unidas por un hilo y hay un tubo aquí en el medio. Entonces lo que vamos a hacer es unir las dos masas con este hilo y hacer pasar el hilo por este centro del tubo. Y aquí hay un video en YouTube que hizo la profesora, que déjenme ver un segundo si les muestro el video, pero que es cuestión de... Es muy, muy rápido y ahí están viendo, vamos a ver. Uy, ¿lo ven? ¿Lo lograron ver? Yes. Ya. Entonces, ups, es que estoy acá y ahora vengo por acá. Entonces lo que vamos a hacer es modelar la situación esta. Entonces el movimiento, como estaban viendo, aquí está, no sé, me hicieron esto varias veces, esto empieza a girar. Y noten que esto está girando, está girando con una cierta velocidad, y esta otra masa no cae, sino que se mantiene a una determinada altura. Aquí de alguna manera está
mostrando más o menos que eso. Entonces, ¿cómo es quiero que ustedes piensen ahí y hagan eh, o obtengan cuáles serían las ecuaciones del sistema, encuentren ahí, incluso yo creo que antes de hacer esto, digamos, en vez de hacer esto porque este es similar, este en el aire, pero lo podemos hacer y eso es lo que quiero que hagan ustedes en grupo, los voy a separar ahora en grupo. Y entonces lo que van a hacer, imagínense que es lo mismo, pero vamos a hacerle una mesa para que se vea un poquito más claro. Tenemos una mesa con un cierto orificio aquí, ¿no? Que sería el equivalente a este tubo. Y tenemos un cuerpecito que le damos una cierta velocidad, ¿no? Y esto empieza a girar. Y aquí hay algo que está colgado de otro cuerpo de una masa M determinada que está colgado aquí. Y entonces, fíjense que el de masa M gira con rapidez angular constante a una distancia R del centro, mientras que el bloque de masa 2M es el que se mantiene fijo colgado. Este es el de 2M y este es el M, ¿no? Y entonces, usen o tienen que ocupar un modelo para obtener una expresión para esta velocidad angular, para omega, ¿no? Entonces, bueno, copien esto ahí o tírenle una foto y después, qué sé yo, dejan en la pantalla solamente el esquema, uno de estos dos, y, y entonces calculen cuánto sería la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, los voy a separar en grupos. Les grabo esto porque no quedó completo lo de la clase. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos hablando y que discutíamos es que tenemos que analizar qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo, ¿no? Sobre este cuerpo de masa 2M, si vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, está actuando la tensión y está actuando el peso que tiene este cuerpo. Y sobre este cuerpo que tiene masa M, si vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo aquí, de masa M, va a actuar el peso que tiene este cuerpo, hay una normal y hay una tensión que va en esta dirección. Que esas son las fuerzas que hay ahí desde el punto de vista de las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, como no hay movimiento, digamos, este cuerpo no se está moviendo, entonces de aquí uno puede decir que la tensión es igual al peso, y en este caso es 2mg, porque este es el que tiene masa 2m. Y para este tenemos entonces dos ecuaciones, uno que, bueno, la normal va a ser igual a su peso, al peso vamos a llamarle, al peso que tiene, que sería mg, y esta tensión aquí va a ser igual. Entonces, bueno, uno puede ver que, digamos, aceleración en la dirección de movimiento se está moviendo en esta dirección. Aceleración en esta dirección no hay, ¿no? Pero hay una aceleración debido a la variación en la dirección de la velocidad. O sea, la velocidad en todo momento está cambiando la dirección. Y eso implica que el vector velocidad no es constante. Si el vector no es constante, eso implica que hay una aceleración que es distinta de cero. Y esa aceleración es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Y tiene la misma dirección que tiene la tensión. Por lo tanto, a esta ecuación para este cuerpo se suma la otra ecuación, que sería que la tensión va a ser igual a la masa por esta aceleración centrípeta, que sería masa por la velocidad cuadrada entre R. Entonces, estas dos tensiones tienen que ser iguales, y por lo tanto uno llega a que 2mg va a ser igual a mv cuadrado sobre r. Entonces simplifica esto y uno encuentra aquí que la velocidad es la raíz de 2g por r, ¿no? Entonces, fíjense que por supuesto esa velocidad depende del radio. A medida que el radio es mayor tiene que ser esa velocidad para mantener esa órbita, ¿no? Y entonces eso de alguna manera está vinculando ya ambas cosas. Pero ojo, aquí hay que pensar esto un poco distinto a como nosotros estábamos pensando normalmente. Si esto no se está moviendo, está claro que eso va a caer y van a ser distintas las condiciones. Eso está en equilibrio en una órbita circular. Y al estar el equilibrio en esa órbita circular, entonces la aceleración que está presente es la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta entonces se debe a
esa fuerza que está actuando ahí, que sería la tensión, y en ese caso la tensión es la fuerza centrípeta. Es lo que está haciendo que el cuerpo se mantenga girando y teniendo esa órbita, ¿ok? Entonces aquí en este caso la tensión es la fuerza centrípeta. Entonces teníamos este otro caso de, de, de este rotor que estaba en una feria y que normalmente esto empieza a girar y llega un momento en que uno le puede quitar el piso y esa persona que está ahí se mantiene, digamos, en equilibrio. Entonces aquí, ahora cuando ya estamos en esa situación, uno puede de nuevo hacer cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre esa persona que está ahí. Bueno, está actuando el, el peso de ella, ¿no? Y interactúa, primero interactúa con la Tierra a través del peso, la fuerza de gravedad, y también está interactuando con esta pared que está aquí, ¿no? Y entonces, por lo tanto, aquí van a ver, y además se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces, si uno analiza esto, aquí vamos a tener una fuerza que va a equilibrar el movimiento en el eje Y o en este eje, digamos, vertical, que tiene que ser una fuerza de roce, pero además hay una fuerza que hace que se mantenga en esa trayectoria circular y eso es precisamente la interacción con la pared, con la normal. La pared es la que lo obliga a esa persona a estar en ese movimiento. Por lo tanto, uno va a tener aquí las dos ecuaciones, esta va a ser, digamos, la normal, esta va a ser la fuerza de roce, esta va a ser el peso. Entonces, uno va a tener entonces que esta normal va a ser igual a la masa por la velocidad cuadrada sobre R. Y por otro lado, uno va a tener que la fuerza de roce es igual al peso. Y esa fuerza de roce, si nosotros estamos en roce estático, como les comentaba al inicio, entonces uno asume que ese roce estático va a ser igual a la normal por un coeficiente de roce estático que es dato, y eso va a ser igual al peso, que va a ser igual a m por g. De aquí uno tiene que la normal va a ser mg entre este coeficiente de roce estático. Y entonces esto igualamos las dos ecuaciones y nos queda que mg entre este mu estático va a ser igual a m v cuadrado entre R. Fíjense que aquí las masas simplifican, o sea, no depende de la masa de la persona para que quede en equilibrio, o sea, no hay que pesar a nadie para cuando entre para saber si aguanta o no. Por lo tanto, la velocidad con que va esto también entonces va a estar dada por G por R entre este mu estático, ¿no? Y aquí podemos ya calcular en función de los valores que nos dan. Entonces, fíjense que es pensar de esta manera cuáles son las fuerzas que están. Repito, aquí no hay ningún tipo de fuerza tipo centrífuga, sino que la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, una fuerza que uno tiene que inventarse cuando está en sistemas de referencia no inerciales. Cuando está dentro, cuando está analizando el problema desde dentro, aparecen unas fuerzas que uno no tiene explicación dentro de la segunda ley de Newton. Pero si uno lo ve desde afuera, ahí está claro que esa persona está girando simplemente porque está interactuando con la pared, que es la que no deja que se vaya o que salga, digamos, volando de ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que darles claro. Y de igual manera pasa en esta situación cuando tenemos alguien en una bicicleta o en una moto, lo que sea, que va a pasar por este rizo de la muerte y tiene que tener una cierta velocidad. Entonces, imagínense que esto lo que nos está diciendo es que si yo no tuviera esa pared, si no tuviera esa forma que tiene, cuando el ciclista llegara a una determinada posición, va a seguir con la velocidad que tiene. O sea, la interacción con esa superficie es la que lo hace que tenga esa forma del movimiento que va a ser, digamos, circular. Entonces, por lo tanto, la normal aquí en este caso va a ser la fuerza centrípeta igual, ¿no? Y es la que lo mantiene. Pero uno puede encontrar más o menos qué velocidad tiene que tener esto para que se mantenga en esa trayectoria. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el ciclista cuando está en el punto máximo? Bueno, actúa la fuerza de gravedad que va a actuar y también va a actuar la normal que va a estar hacia abajo. Por lo tanto, si voy a escribir las ecuaciones, voy a tener que la normal más la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por esta fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta que sería v cuadrado sobre r. Ok, entonces uno puede, aquí ya va a depender de las situaciones del problema, uno puede decir, bueno, en el caso límite, yo quiero que tenga al menos contacto en este punto máximo aquí arriba, entonces aquí la normal tiene que ser, cuando la normal es igual a cero, digamos que es el caso límite, y aquí puedo encontrar qué velocidad tengo que tener para que la normal justo en este punto sea cero.
Pero uno puede poner algunas circunstancias para que, por supuesto, haya contacto con el suelo y puede decir, por ejemplo, que la normal sea en la mitad del peso, que sea mg partido sobre 2. Por ejemplo, significa que hay una buena normal, o sea, que hay bastante contacto ahí. Entonces uno puede sustituir esto y va a llegar a que, digamos, mg medio más mg va a ser igual a m v cuadrado sobre r. Y bueno, y uno puede aquí, esto daría 3 medios, ¿no? Daría 3 medios g igual a v cuadrado sobre r. Y entonces uno puede encontrar que la velocidad entonces sería 3 medios de g por r. Pero ese 3 medios viene dado, por supuesto, por esta condición que le he puesto yo de que tenga cierto contacto y eso sí. O sea, uno puede poner aquí y modificar este problema, pero aquí es donde ustedes tienen que estar claros de lo que se está preguntando. En el caso mínimo, por supuesto, cuando n igual 0, entonces sería simplemente que en vez de 3 medios sería simplemente eh, g o un g, ¿no? Sería la velocidad, por supuesto, quedaría menor, porque ese n igual 0 sería como el caso extremo, cuando la mínima velocidad que tengo que tener para que yo llegue a esta parte de aquí arriba, ¿no? Pero uno generalmente quisiera que tenga contacto y por eso le he puesto un poquito más de normal. Por lo tanto, estos son, aquí también tiene que darle claro sobre todo esto de que la fuerza que está actuando y que hace que tenga esa trayectoria es la normal y ese, en ese caso sería mi fuerza centrípeta. ¿Ok? Esto era un poco lo que nos había faltado por grabar y que se los estoy adicionando.